La peste negra o peste bubónica ha sido una de las pandemias más grandes y de mayor impacto en la historia de nuestro planeta. Es la pandemia del siglo XIV que afectó a más de 75 millones de personas, matando a más de un tercio de la población de Europa. Se relata que empezó en Asia Central y se fue expandiendo a Rusia, a Italia y luego a toda Europa, afectando también a China, India y el norte de África. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, la cual se transmite por picadura de pulgas infectadas o por la ingesta de ratas o roedores infectados. Además, al momento de adquirir la infección se contagia de persona a persona, primero por contacto directo o líquidos corporales o heces de la persona infectada, o por inhalar pequeñas gotas esparcidas por la respiración. Por eso es sumamente contagioso. La peste se caracteriza por inflamar los nódulos linfáticos del cuerpo generando bulbos, de ahí su nombre peste bubónica. Daña la piel y tejidos causando necrosis y hemorragias, dando una apariencia de manchas negras por todo el cuerpo, de ahí su segundo nombre, peste negra. De no ser tratada rápidamente, en cuestión de horas todo el cuerpo queda infectado, causando gangrena y luego la muerte. En 1347 nace Santa Catalina de Siena, el mismo año en que la peste negra, la peste bubónica, llega a Europa. Para cuando ha pasado la parte más difícil de esta peste, Santa Catalina debe tener aproximadamente 6 años. Lo más probable es que ella no recuerde demasiado de los tiempos más difíciles. Sin embargo, ella va a crecer en una sociedad, en una cultura marcadas por las necesidades, por la pobreza, por el dolor, por la enfermedad. Tal vez por esto es que muy temprano, cuando ella es una adolescente, cuando tiene 16 años, decide ingresar con las hermanas de la penitencia de Santo Domingo, más conocidas como las Mantelate, por la capa negra que llevaban sobre un hábito blanco ceñido con una correa. Estas hermanas se dedicaban al cuidado de pobres y enfermos. Aunque lo más difícil de la enfermedad de esta peste ya había pasado, se había convertido en una enfermedad endémica. Por esta razón iban surgiendo brotes que duraban entre 6 y 18 meses. Y a Santa Catalina le va a tocar vivir de cerca uno de estos episodios en el cual va a perder a algunos de sus familiares. Aunque ella vive esta situación de cerca, aunque a ella le toca trabajar con los enfermos, en sus escritos no vamos a encontrar mayores referencias a la peste. Sin embargo, lo que sí vamos a encontrar y en abundancia son referencias a las actitudes que debe tener un creyente que ella misma practicó frente a la dificultad, al dolor y a la enfermedad. Santa Catalina de Siena, como mujer, como laica, como dominica, como consagrada, ha inspirado a hombres y mujeres de todos los tiempos. No solamente nos inspira, sino que también nos enseña. Nos enseña a través de sus escritos, que son patrimonio espiritual de la Iglesia, y nos enseña a través de su testimonio de vida. Un testimonio de vida que sigue siendo referente para gente de todas las épocas, de todos los tiempos, gente de cualquier edad. Santa Catalina de Siena es una digna hija de su tiempo. Ella vivió en la época medieval, una época que se caracteriza por haber sido determinante para la historia de la humanidad, también para la historia de la Iglesia. Santa Catalina de Siena, en medio de una situación difícil, supo responder a las inquietudes de su tiempo. Supo ser referente, supo asumir su postura como mujer, como líder religiosa,
un gran ejemplo que nosotros podemos seguir. La situación de Santa Catalina no es una situación sencilla. A ella le toca, como a nosotros, vivir tiempos de crisis. Crisis a nivel eclesial, crisis a nivel sanitario, crisis a nivel económico, crisis a nivel social. Y como sabemos, y en este momento estamos experimentando, los tiempos de crisis siempre sacan lo mejor y lo peor de las personas. Santa Catalina de Siena hace una opción clara por los más necesitados, hace una opción clara por los pobres, hace una opción clara por los enfermos. Grupos de personas que en ese tiempo eran rechazados por todos. ¿Por qué? Porque primaba lo que en este momento prima en la sociedad, y es el sálvese quien pueda. Cuando Santa Catalina se acerca a los pobres, a los necesitados, a los enfermos de su tiempo, no lo hace solamente con buenas intenciones, sino que se acerca a ellos para restituirles algo que les había sido quitado. Como sabemos, todos aquellos que mostraban signos de enfermedad, todos aquellos que eran potenciales contagios para los demás, eran rechazados, eran dejados de lado, eran no tomados en cuenta. Es más, incluso la Iglesia asume una postura de rechazo. Los sacerdotes no atienden a estas personas o las atienden con exagerados cuidados que rayan más en la indiferencia. Santa Catalina de Siena se acerca, no solamente tiene buenas intenciones para con los pobres y sobre todo para los enfermos, sino que se acerca, se pone al servicio de ellos. Por eso les restituye una dignidad que les había sido quitada. Al acercarse a ellos, verlos como iguales, tratarlos como iguales, lo que hace es convertirse para ellos en signo de esperanza. Otra lección importante que Santa Catalina nos enseña es la de aprender a mantener la calma. Santa Catalina no se obsesiona con las cosas que le suceden. Vive en medio de una sociedad que teme en todo momento un rebrote de esta pandemia. Vive de cerca el miedo que la gente experimenta y que le lleva a alejarse unos de otros. Sin embargo, aunque la obra de Santa Catalina pudo estar plagada de referencias a la peste, no encontramos muchas. Prácticamente no habla de la peste. Se refiere a otros temas que son igual de importantes. Ella decide prestarle atención a todo lo demás que sigue sucediendo en la vida del hombre. En este momento, todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestra preocupación se enfoca en el tema de esta pandemia, en el tema de este virus, y no prestamos tal vez atención a otros aspectos de nuestra vida que están allí, latentes, exigiendo que tomemos una postura, que asumamos responsabilidades. Santa Catalina, para poder responder adecuadamente a aquello que ella siente que la vida, Dios, la sociedad le está exigiendo, tiene que deshacerse del miedo. No es que no experimentara miedo. Miedo lo experimenta toda gente frente a un enemigo silencioso que no sabemos por dónde va a atacar. Sin embargo, ella deja de lado el miedo y hace lo que le corresponde hacer. No tiene mayores certezas ni seguridades que las que nosotros tenemos. Ella no tiene una vacuna contra este mal, ella no conoce ningún tratamiento para poder enfrentarlo. Es más, frente a la peste no existe hasta el día de hoy ni tratamiento ni vacuna. Lo más útil hasta el día de hoy sigue siendo la prevención. Santa Catalina toma todas las medidas de seguridad que ella conocía y que en su tiempo se conocían y se dedica a hacer lo que tenía que hacer y lo que ella sentía que Dios y la sociedad le exigían. Por todo esto es que su obra, tomando en cuenta el diálogo, que es la obra que yo he preferido tomar para esta reflexión, desarrolla ella otros temas. Están ligados naturalmente a una situación de crisis que no solamente es una pandemia, que puede ser cualquier otra crisis de las que el ser humano experimenta permanentemente. Lo que hace ella es desarrollar el modo como un creyente, como un consagrado, como un hijo e hija de la Iglesia tiene que afrontar los momentos de dificultad.
Y una de las ideas que prevalece a lo largo de todas sus obras, no solamente del diálogo, sino también de las cartas, de los soliloquios, las oraciones, es el hecho de poder nosotros convertir nuestras crisis en experiencias de aprendizaje, en experiencias de crecimiento, en experiencias que, aunque duras para nosotros, que aunque difíciles, puedan entrenarnos en el arte de alcanzar la perfección. Nuestros problemas y dificultades no tienen por qué acabar con nosotros, no tienen por qué dejarnos rendidos ni exhaustos. Depende de nuestra voluntad, depende de nuestro deseo convertir estas experiencias en experiencias de aprendizaje. Así, no solamente salimos de la crisis tranquilos y alegres, sino que salimos también más sabios. Otra idea que prevalece en toda la obra de Santa Catalina es que Dios acompaña al ser humano sobre todo en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque hay algo que el hombre no debe olvidar de ninguna manera, y es que el fin, la razón por la cual él o ella ha sido creado, es la felicidad. Ese es el fin hacia el cual tendemos todos los seres humanos. A veces pareciera que la tribulación, las dificultades, las crisis, las enfermedades, las pandemias nos niegan la posibilidad de alcanzar esta felicidad. Pues no, Dios nos sostiene en este lapso a través del cual nosotros sufrimos determinadas crisis en nuestra vida. La felicidad está esperándonos y los problemas, las angustias son los momentos por los cuales sí o sí tenemos que pasar para alcanzar esta felicidad que tanto anhelamos. ¿Cómo enfrentamos la dificultad, los problemas y los retos que la vida nos presenta? Con fortaleza. Además, la fortaleza es un don que Dios ha puesto en todo hombre, en toda mujer. Y solamente nos puede ser arrebatada esta fortaleza si es que nosotros lo queremos, si es que nosotros lo permitimos. ¿Esto qué quiere decir? Que el modo como enfrentamos la vida, el modo como solucionamos los problemas, depende enteramente de nosotros. El Señor nos llama, y esto lo recuerda también de muchas maneras, Santa Catalina nos llama a mantenernos firmes en la fe, no solamente cuando las cosas van bien, porque eso naturalmente es muy sencillo, decirle que sí al Señor, ser devotos, ser cercanos a Él, sentirnos alegres en su presencia. Cuando todo va bien, esto está estupendo, pero esa misma actitud de entrega, esa misma actitud de confianza debe mantenerse en el momento en que nuestra fe es probada. Debemos ser capaces en todo momento de buscar lo bueno para nosotros. Debemos ser capaces de mantenernos firmes, seguir creyendo en Dios, que es aquel que suscita todas las cosas buenas en nosotros. En este tiempo de extremos, que a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo idéntico al que vivió Santa Catalina, estamos llamadas como ella a encontrar el equilibrio. Santa Catalina supo en todo momento cómo mantener el equilibrio, es decir, cómo darle a las cosas que son verdaderamente importantes el lugar que les corresponde. Que nuestra reflexión esté siempre orientada por este deseo de encontrar equilibrio en nuestras vidas. El centro de nuestra vida, el motor de nuestra vida es Dios. Que a través de los ejemplos, que a través de las enseñanzas de Santa Catalina de Siena, podamos nosotros encontrar aquellas herramientas que necesitamos para alcanzar equilibrio en nuestras vidas, para responder adecuadamente, sobre todo en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, en momentos como el que estamos viviendo.